y la idea de acampar nos pareció una excelente manera de aprovechar los días libres. Viniendo de Londrina, en el corazón de Paraná, rentamos un automóvil y nos pusimos en camino hacia un refugio rural en Sapopema, también en suelo paranaense. Formábamos un cuarteto, yo, mi pareja y 2 amigos entrañables. Partimos en la mañana del 4 de septiembre y alrededor de las 10:30 u 11 de la mañana alcanzamos nuestro destino. Al arribar a Sapopema, el cuidador de la propiedad y su hija ya nos aguardaban en la esquina de una gasolinera para camiones, pues no estábamos seguros del trayecto exacto. Ellos llegaron en su camioneta y los seguimos con nuestro coche hasta la finca. Una vez en el lugar, escogimos un punto pintoresco cerca de un lago para instalar nuestras tiendas de campaña y estacionar el vehículo. El sitio era conocido por sus áreas de camping y senderos, y ya había otros grupos disfrutando del ambiente. La mayoría se congregaba cerca de la casa del casero, donde algunas luces festivas estaban suspendidas y una fogata crepitaba alegremente. El cuidador y su hija nos ofrecieron un espacio próximo a su residencia, pero optamos por la privacidad que la orilla del lago nos brindaría. Durante el día, la atmósfera fue de pura distensión. Compartimos bebidas, charlas animadas y melodías placenteras. La hija del casero, con su gentileza peculiar, nos trajo ramas secas para asegurar una fogata acogedora durante la noche. Eran personas sencillas, con la hospitalidad genuina del interior, que no pernoctaban en la propiedad, regresando al confort de su casa en la ciudad al caer la noche, dejándonos disfrutar de la soledad de la naturaleza. Con el crepúsculo ya avanzado, cerca de las 7:30 de la noche, después de que todos nos revigorizamos con un baño, descendimos nuevamente para encender nuestra propia fogata. Continuamos celebrando la noche con baile, tragos de licor, canciones y la compañía mutua, envueltos por el calor de las llamas. Recuerdo aquella noche con una nitidez sorprendente. Todo parecía en perfecta armonía, y la alegría que compartíamos era intensa, como pocas veces habíamos sentido. La luz de la luna era tan brillante que en cierto momento notamos que la reserva de leña estaba casi agotada, y las llamas de la fogata se transformaron en tenues lenguas de fuego, danzando bajo el brillo lunar que plateaba el paisaje. Cuando finalmente nos acomodamos para descansar y conversar, nos invadió una sensación de aislamiento al observar alrededor. Nada más que vegetación salvaje y árboles imponentes nos rodeaba. Estábamos literalmente en el corazón de la naturaleza indómita. A lo lejos, el coro nocturno de las ranas resonaba en la quietud. Llegamos a admirar la belleza de la luna, tejiendo comentarios sobre su esplendor. Pero ningún pensamiento siniestro osó cruzar nuestras mentes en aquel instante de serenidad. Miramos hacia arriba, en dirección donde el resto de los campistas se había instalado cerca de la casa del casero, y todo estaba sumido en la oscuridad, las luces apagadas, como un presagio de que el sueño los había acogido. Tras aprovechar cada instante de aquella noche mágica, decidimos también entregarnos al descanso. La fogata ya se había extinguido, nuestros amigos se retiraron a su tienda, y nosotros hicimos lo propio en la nuestra. Lo que se sucedió fue de una índole tan perturbadora que el recuerdo permanece vívido en mi mente. Me acuerdo con claridad de cerrar la cremallera de la tienda y acostarme. Apenas había transcurrido 1 minuto cuando empezamos a captar sonidos de pasos. Eran pisadas que vacilaban entre el andar humano y el rastreo de una criatura, acompañados por un resuello bestial. Y en efecto, no tardamos en confirmar que se trataba de un animal. Nuestros amigos, en su tienda vecina, susurraron si también estábamos oyendo aquellos ruidos extraños. Confirmamos en voz baja, y casi inmediatamente inquirieron de nuevo, con un tono de creciente aprehensión. Enseguida, aquella presencia siniestra se movió hacia su tienda y comenzó a olisquearla de manera agresiva. Desde nuestra tienda, escuchábamos cada movimiento, cada inspiración de aquella cosa desconocida. Un tiempo que pareció una eternidad se arrastró, y entonces la misma presencia se acercó a nuestra tienda, y sentí el aliento cálido de la criatura rozar mi nuca por encima de la tela.
Recuerdo cada vello de mi cuerpo erizándose en un escalofrío gélido. El miedo me paralizó, y por un instante temí que mis días llegaran a su fin allí mismo. No lograba identificar qué estaba afuera, olfateándonos como depredadores hambrientos. Fue la peor sensación que jamás experimenté. Incluso, ahora, al recordar aquel momento, la angustia retorna con una claridad lacerante, como si reviviera aquella pesadilla. Permanecimos inmóviles, consumidos por el terror de lo que podría acontecer a continuación. Un silencio sepulcral se cernió sobre nosotros, hasta que los ruidos de la criatura se alejaron gradualmente. Tras una angustiosa media hora, finalmente, osamos susurrarnos unos a otros, verificando si todos estaban bien. Estábamos físicamente ilesos, pero el sueño había huido de nosotros en aquella noche embrujada. Recuerdo haber permanecido con los ojos bien abiertos durante toda la madrugada, aprehensivo ante la posibilidad de que aquella presencia maligna regresara para consumar lo peor. Un detalle peculiar que merece mención es que aquella noche, nuestro amigo preparó un trago para todos nosotros, utilizando esas tazas universitarias de aluminio, y al amanecer, la taza había desaparecido misteriosamente. Buscamos por todos los rincones, revolviendo nuestras pertenencias y el área circundante, pero no se halló. Aquella misma mañana, decidimos buscar al casero y a su familia para relatar los eventos de la noche anterior. Al llegar a su casa, divisamos la taza, curiosamente sucia de tierra, reposando sobre un murete. Quedamos intrigados, intentando descifrar cómo había llegado allí y cómo había adquirido aquella capa de suciedad inexplicable. Compartimos toda nuestra historia con la esposa del casero, pues él no estaba presente aquella mañana. Ella nos escuchó con una expresión de incredulidad, casi burlona, y decidimos no insistir en convencerla de la veracidad de nuestro relato. Aquella misma mañana, un can enorme, de una raza que no habíamos notado antes en la propiedad, surgió como de la nada. Preguntamos a la esposa del casero sobre el animal si les pertenecía. Ella negó haberlo visto antes, afirmando que era la primera vez que sus ojos se encontraban con aquel perro. Extrañamente, desde su llegada, el animal no se apartó de nosotros ni un instante. Nos acompañó en nuestras caminatas por el bosque y permaneció a nuestro lado hasta el momento de nuestra partida. Había también un cubo de pienso que el casero había dejado para que alimentáramos a los peces del lago, con la esperanza de pescarlos. Ese cubo amaneció volcado, con el pienso esparcido alrededor. Hasta entonces, solo teníamos estos eventos inexplicables para compartir. Pero cierto día, durante una cena en casa de una pareja de amigos, relatamos nuestra experiencia aterradora en la acampada. El marido de nuestra amiga, al oír los detalles, sugirió que aquello solo podría haber sido un hombre lobo, que quizás nos estaba observando desde lejos, y que, si hubiéramos tomado alguna fotografía aquella noche, seguramente habría algo extraño registrado en una de las imágenes. Intrigados con la sugerencia, abrimos las fotos en nuestros móviles y quedamos absolutamente impactados con una de ellas. En ella, era posible distinguir unos pequeños puntos azulados, ligeramente, detrás de un árbol, con una disposición que recordaba ojos. Recordamos vívidamente que no había absolutamente nada detrás de aquel árbol que pudiera haber causado algún tipo de reflejo o emisión de luz. El lugar estaba completamente desprovisto de cualquier fuente luminosa. No puedo afirmar con certeza si aquello era realmente un hombre lobo, pero la convicción de que algo sobrenatural nos observaba en aquella noche fría permanece inquebrantable, sin contar que, si mi memoria no falla, aquella noche de terror fue la madrugada del día 4 al 5 de septiembre de 2020. Solo para reiterar sobre el incidente de la tienda, la criatura de hecho no invadió nuestro espacio para olfatear nuestros cuellos. Si lo hubiera hecho, es probable que ni siquiera estuviera aquí para compartir esta historia. Solo nos olfateó por encima de la tela de la tienda y alrededor de ella, una tela fina que era la única barrera entre nosotros y lo desconocido, y aquello permaneció allí durante un tiempo angustiante, inhalando nuestro miedo por encima de esa fina capa de protección. Buenas noches.
Buenas noches. Mi nombre es Jairo, y narraré un suceso que me marcó profundamente en el año 2007. Era una noche que prometía ser apacible. Conducía por la vieja carretera de tierra, un atajo que frecuentemente utilizaba para acortar la ruta hacia la casa de mis padres, en el interior. El cielo límpido exhibía una luna llena radiante que bañaba el camino con su luz plateada, y la temperatura era agradablemente templada. Tras una larga jornada laboral extenuante, anhelaba el instante de llegar y finalmente descansar. En cierto punto del trayecto, sentí una presión incómoda en la vejiga y decidí detenerme para aliviarme. Estacioné el coche al costado del camino, apagué el motor y me alejé unos metros hacia un tramo más aislado en la vegetación baja. Aquel breve momento al aire libre, bajo la luz intensa de los faros del coche, debería haber sido refrescante, pero no imaginaba el error que estaba cometiendo. Al terminar, regresé al vehículo e intenté accionar el encendido, pero el motor permaneció inerte. Giré la llave nuevamente y solo escuché un clic seco. Suspiré, recordando que la batería ya daba señales de agotamiento hacía algún tiempo, pero había pospuesto el cambio, creyendo que aguantaría un poco más, y en realidad habría aguantado si no hubiera apagado el coche y dejado las luces encendidas. Al menos eso suponía. Afortunadamente, mi celular captaba alguna señal, a pesar de estar aislado en medio de la nada. Llamé a mi hermano y le expliqué la situación. «Hermano, mi batería murió. Estoy varado en el camino de tierra cerca del viejo puente. ¿Podrías venir a echarme una mano?», pedí, intentando mantener la calma. Mi hermano Carlos siempre fue servicial. Dijo que ya estaba en camino y que llegaría en poco tiempo. Ahora, tenía las luces apagadas para economizar al máximo la energía de la batería, con la esperanza de facilitar el arranque cuando Carlos hiciera la transferencia de carga de su batería a la mía. El tiempo se arrastró lentamente, y finalmente divisé los faros del coche de mi hermano cortando la oscuridad. Cuando estacionó, tomé los cables para realizar la conexión. De repente, un movimiento rápido capturó mi atención. Algo grande y sombrío acechaba en el límite del bosque. «¿Qué es eso?», murmuré, mientras los faros de la camioneta de mi hermano se aproximaban. Una figura tétrica estaba justo en medio del camino, ahora muy cerca de mi coche. Carlos, acercándose, también pudo discernir aquella silueta siniestra. Era un hombre lobo, una criatura colosal con dientes afilados y amenazantes. Un gruñido gutural resonó próximo a mi vehículo. La criatura parecía atraída por la luz de los faros de la camioneta de mi hermano. Carlos, percatándose de la aproximación de aquella abominación cerca de su coche, aceleró bruscamente, golpeando a la criatura y lanzándola a unos 2 metros de distancia. Pero ella se levantó como si nada hubiera ocurrido. Mi corazón ya latía desbocadamente mientras me encogía en el asiento del conductor, intentando desesperadamente no ser notado por aquella aberración. Mi hermano, viendo que no conseguiría luchar contra aquella cosa, pisó a fondo el acelerador y desapareció en la oscuridad. Mi coche estaba completamente apagado e inmóvil, y yo permanecí allí, intentando siquiera respirar, rezando para que la criatura no percibiera mi presencia. Los minutos siguientes fueron de puro terror. El hombre lobo olfateó alrededor de mi coche varias veces, pero acabó perdiendo el interés en aquel objeto inerte y desapareció en el bosque denso. Solté la respiración que ni siquiera había notado que estaba conteniendo. Pasé el resto de la noche encerrado dentro del coche sin osar moverme, hasta que la primera luz del alba comenzó a surgir en el horizonte. Con el amanecer, el camino de tierra no parecía tan amenazante. Me levanté, estiré las piernas y decidí probar suerte nuevamente con el celular. Llamé a mi hermano otra vez, y en poco tiempo llegó para rescatarme. Carlos me pidió perdón por haber huido, explicando que no conseguiría hacer nada contra aquella criatura, y yo lo entendí. No quería que mi hermano arriesgara su vida intentando enfrentar aquella cosa maligna. Todos salimos ilesos de aquella situación aterradora.
Aquella noche quedó grabada en mi memoria como un recuerdo escalofriante de que, incluso en los caminos más familiares, la oscuridad puede ocultar cosas que nunca imaginamos encontrar. Buenas noches.